Saludos muchachos, pues hoy vamos a compartir una nueva clase en la cual vamos a estar practicando eh, acerca de la pregunta de número de elementos. Esa pregunta recuerden que la tienen disponible en su entorno virtual de aprendizaje y lo que vamos a estar repasando acá es cómo resolverla o un método de cómo resolver esa pregunta. Efectivamente, la pregunta es, o la que está colocada en su ejercicio propuesto en el entorno virtual de aprendizaje, dice algo como que en el primer semestre de la fase UC hay 30 estudiantes que están inscritos en al menos, fíjense las palabras clave, ¿ok? En al menos una de las dos asignaturas de introducción a la matemática e introducción a la economía. En las dos asignaturas están inscritos 7 estudiantes y en introducción a la economía hay 12 estudiantes. Determine, 2 puntos. A, ¿cuántos estudiantes están inscritos en introducción a la matemática? B, ¿cuántos estudiantes están inscritos solamente en introducción a la matemática? Son distintas. Parecieran que fuesen las mismas, pero son distintas. Y C, ¿cuántos estudiantes están inscritos solamente en introducción a la economía? Ok. En todos los ejercicios de número de elementos va a ser importante que realices un diagrama de Venn, ¿ok? Para poder, de Venn-Euler, para poder visualizar la respuesta que vas a dar, ¿ok? Entonces, este diagrama más o menos es este, solamente que debemos determinar la cantidad de elementos en cada uno de estos espacios, digamos, cuántos elementos hay acá, cuántos elementos hay acá, y cuántos hay acá, y si hay elementos fuera de estos dos conjuntos, ¿ok? Estén en el conjunto universal. ¿No? Conjunto universo. Bien, seguimos. Ok, los datos. A, estudiantes inscritos en introducción a la matemática. B, estudiantes inscritos en introducción a la economía. Entonces, definimos el conjunto A como estudiante inscrito en introducción a la matemática, el conjunto B, estudiante inscrito en introducción a la economía. Entonces, los datos reales son el número de elementos de la unión entre el conjunto A y el conjunto B son 30 estudiantes. Recuerda que dijeron por allá arriba que hay 30 estudiantes que están inscritos en al menos una de las dos asignaturas. ¿Okay? En al menos una de las dos. Si es en al menos una de las dos, significa que hay un estudiante que puede estar aquí, hay uno que puede estar aquí, uno que puede estar aquí, o hay uno que puede estar en las dos. ¿Bien? Entonces, por eso es en al menos una de las dos. Pero lo interesante es que están inscritos en alguna de ellas. ¿Okay? Luego, otro dato importante, el número de estudiantes que pertenecen a la intersección entre el conjunto A y el conjunto B. ¿Okay? Entonces, los estudiantes que pertenecen a la intersección significa que están estudiando ambas asignaturas. Entonces, me dice que en las dos asignaturas están inscritos 7 estudiantes. ¿Sí? En la primera, 30 estudiantes están inscritos en al menos una de las dos. ¿Bien? Y en esta me está diciendo que hay 7 estudiantes inscritos en las dos. Es decir, hay estudiantes que pertenecen tanto a introducción a la matemática como introducción a la economía. Por lo tanto, están acá en la intersección. Bien. Entonces, el número de estudiantes que pertenece a la intersección entre el conjunto A y el conjunto B es igual a 7. Y el número de estudiantes del conjunto B es igual a 12. Significa que hay 12 estudiantes inscritos en introducción a la economía. Aquí está. Introducción a la economía, hay 12 estudiantes. Bien. Con esos datos vamos a comenzar a trabajar. Entonces, dados esos datos, ¿qué hacemos? Bueno, mira, tengo acá un diagrama de Venn, más o menos formulado, en función de los datos que me están diciendo. Porque me están diciendo que en la intersección tengo 7 estudiantes, me están diciendo que en todo el conjunto B, que está con la línea azul, en todo el conjunto B tengo 12 estudiantes. Y por último, en la unión entre el conjunto A y el conjunto B, en la unión, conjunto A y el conjunto B, tengo 30 estudiantes. Bien, entonces, en base a lo que voy a necesitar, porque me están pidiendo solamente estudiantes que pertenezcan a Introducción a la Matemática, solamente significa que están acá, que no pertenecen a Introducción a la Matemática y a Economía, solamente Introducción a la Matemática, por eso están acá. Y me están pidiendo también estudiantes que pertenezcan solamente a Introducción a la Economía. Por eso es que hablo de el conjunto A menos B, o la diferencia entre el conjunto A y el conjunto B, y hablo de la diferencia entre el conjunto B menos el conjunto A. ¿Ok? Por eso es que lo coloco de esta forma.
Si esto es lo que voy a necesitar, entonces las fórmulas que voy a utilizar son estas que están acá. Y estas fórmulas generalmente se logran obtener por deducción, ¿bien? Pero cuidado, esa deducción no es una deducción tipo bola de cristal, lo que a mí se me ilumine. No, cuidado. Mira, el número de elementos que pertenecen al conjunto A unido al conjunto B, los elementos que están acá en la unión entre el conjunto A y el conjunto B, según lo que yo tengo acá escrito, son el número de elementos de la diferencia del conjunto A menos el conjunto B, el número de elementos que pertenecen al conjunto que es intersección entre el conjunto A y el conjunto B, y el número de elementos que pertenecen al conjunto que está conformado por la diferencia entre el conjunto B menos el conjunto A. Esa suma de esos elementos, esa suma de esos números de elementos, me conforma o es igual al número de elementos del conjunto A unido al conjunto B. ¿Por qué? Porque el conjunto A menos B es todo lo que está fuera de la intersección acá, el conjunto intersección acá, y el conjunto diferencia B menos A es todo lo que está acá fuera también de la intersección. Por eso es que puedo decir que el número de elementos de la unión entre el conjunto A y el conjunto B va a ser igual al número de elementos de la diferencia A menos B, del conjunto de diferencia A menos B, más el número de elementos del conjunto intersección A con B, más el número de elementos del conjunto de diferencia B menos A. ¿Okay? Otra fórmula que seguro voy a necesitar va a ser que el número de elementos del conjunto A va a ser igual, el número de elementos de todo este conjunto A, todo el conjunto A, va a ser igual al número de elementos del conjunto diferencia A menos B, que está, más el número de elementos del conjunto intersección A con B. ¿Viste? Fácil, se puede ver que es así. De igual forma o de forma análoga va a pasar con el conjunto, con el número de elementos del conjunto B. El número de elementos del conjunto B va a ser igual al número de elementos de la diferencia entre el conjunto B menos A más el número de elementos del conjunto intersección entre el conjunto A y el conjunto B. ¿Okay? Estos son nuestros datos para poder empezar a trabajar. Siendo esto así, vamos a empezar. Sé que el número de elementos del conjunto B, porque ya lo obtuve acá, el número de elementos del conjunto B va a ser igual al número de elementos de la intersección entre el conjunto B y B más el número de elementos del conjunto de diferencia B menos A. Sustituyo los datos porque yo sé cuánto es el número de elementos de B y sé también cuánto es el número de elementos del conjunto de intersección. Entonces lo que hago es despejar el número de elementos del conjunto de diferencia B menos A me queda igual al número de elementos del conjunto B menos el número de elementos de la intersección entre el conjunto A y el conjunto B. Sustituyo estos datos, están dados, recuerda, aquí están los datos, sustituyo y efectivamente me queda que el número de elementos del conjunto B es 12 menos el número de elementos del conjunto de intersección, que es 7. Por supuesto, esta resta me queda 12 menos 7 igual a 5. Y esa es la cantidad o el número de elementos del conjunto B menos A. ¿Dónde está el conjunto B menos A? Aquí. Entonces, este número que está acá, el número de elementos de este conjunto que está acá, es igual a 5. Luego, el número de elementos de la unión, número de elementos de la unión, fíjate, ya lo habíamos determinado acá, es igual al número de elementos, igual al número de elementos de la diferencia entre el conjunto A y el conjunto B, más el número de elementos de la diferencia entre el conjunto B menos el conjunto A, más el número de elementos de la intersección entre el conjunto A y B. Bien, como el dato que necesito saber es el número de elementos de la diferencia entre A menos B, entonces sustituyo los demás datos porque los tengo. Tengo el número de elementos de la unión, tengo el número de elementos de B menos A, y tengo el número de elementos del conjunto, ojo, aquí es el conjunto B menos A, y tengo el número de elementos del conjunto A intersección con B. Sustituyo número de elementos de la unión, 30, número de elementos del conjunto B menos A, 5, y el número de elementos de la intersección entre el conjunto A y el conjunto B, 7. Cuando hago esa operación, 30 menos 5, y ese resultado menos 7, me resulta que es igual a 18. Por lo tanto, el número de elementos del conjunto A menos el conjunto B es igual a 18. Bien, ahora sí podemos responder estas preguntas. ¿Por qué? Porque ya sé cuál es el número de elementos de A, sé cuál es el número de elementos de la diferencia y sé cuál es el número de elementos de B menos A. El único que apareció acá fue este número acá, del número de elementos de A. ¿Por qué?
porque no está respondido acá operacionalmente. Sin embargo, sí lo tenemos acá en la fórmula. Bien, como lo tenemos en la fórmula, es el número de elementos de A menos B más el número de elementos de la intersección. Y resulta que A menos B, que es el que estoy determinando, es el que me falta por determinar, pero mira, ya puedo completar este gráfico, este diagrama de Venn-Euler, porque tengo este dato 7, tengo este dato 5 y tengo este dato 18. Entonces, el número de elementos del conjunto A va a ser igual al número de elementos del conjunto diferencia A menos B más el número de elementos del conjunto intersección entre el conjunto A y el conjunto B. Y esta suma, efectivamente, me resulta que es igual a 25. Por eso es que decimos acá que, o digo acá que podemos, ahora sí podemos responder. Y efectivamente estas son las tres respuestas para las preguntas que estaban dadas acá. Entonces, ¿cuántos estudiantes están inscritos en Introducción a la Matemática? En toda Introducción a la Matemática. Acá vimos que el número de estudiantes inscritos en toda Introducción a la Matemática es igual a 25. ¿Cuántos estudiantes están inscritos solamente en Introducción a la Matemática? Bueno, acá vimos que también ese número es igual a 18. Y por último, ¿cuántos estudiantes están inscritos solamente en Introducción a la Economía? Que es la pregunta. ¿Cuántos están inscritos solamente en Introducción a la Economía? Es igual al número que obtuvimos ahí, que es 5. Efectivamente, como les dije, siempre es importante obtener el diagrama de Venn-Euler para poder ejemplificar de forma gráfica, de forma visual, la situación que estamos trabajando. En este caso, no hay estudiantes que no hayan estado inscritos en ninguna de las dos asignaturas. Por eso, no hay estudiantes fuera del conjunto unión entre el conjunto A y el conjunto B. Pero en ocasiones puede suceder que haya estudiantes fuera de esa unión. Y son estudiantes que están en el universo, pero no están en el conjunto A unido al conjunto B. Ok, muchachos. Con esto espero que logren seguir practicando los ejercicios que estaban realizando y ya saben que cualquier duda pues nos conseguimos en una videoconferencia o en el entorno virtual de aprendizaje. Bueno, también en las redes. Feliz tarde.